Se suponía que iba a ser un acontecimiento real, sin fisuras, una muestra de unidad cuidadosamente coreografiada ante las cámaras de todo el mundo. Sin embargo, en el momento en que Catalina Princesa de Gales se acercó al micrófono, el ambiente cambió como un repentino cambio en el viento. Sus palabras elegantes y afiladas a la vez tuvieron un peso mucho mayor que el del guión de la ceremonia. No se dirigían simplemente a los invitados, sino a alguien que estaba sentado a pocos metros. La equilibrada sonrisa de la reina Camilla vaciló. La tensión se hizo palpable, y los millones de telespectadores lo sintieron en sus pantallas. Lo que debería haber sido una noche de celebración se convirtió en un momento indeleble que sacudió el corazón mismo de la monarquía. Un solo discurso desestabilizó el palacio y sus repercusiones aún perduran. La velada comenzó con esplendor. El sol tardío empapaba el Royal Albert Hall, con un resplandor dorado su gran fachada resplandecía mientras las banderas de la Union Jack bailaban al compás de la cálida brisa. La ciudad pareció detenerse para la ocasión, una brillante celebración del patrimonio y el servicio preparada durante meses y retransmitida a toda la nación. Dignatarios veteranos de guerra, líderes de organizaciones benéficas y miembros de la realeza extranjera llenaban la sala, cada detalle perfectamente dispuesto, suelos de mármol pulidos hasta conseguir un brillo de espejo, arcos florales, enmarcando el escenario, cada momento ensayado para garantizar la perfección. En teoría, nada podía fallar. En el centro de todo se encontraban el rey Carlos y la reina Camilla, cuya presencia era la joya de la corona de la velada. Camilla lucía un vestido de zafiro profundo que brillaba con detalles de diamantes, sus movimientos pulidos con la facilidad de una reina acostumbrada al escrutinio. Saludó a rostros conocidos con su compostura habitual, sonriendo en todos los momentos oportunos. La noche se desarrolló con discursos, actuaciones musicales y solemnes homenajes a quienes habían servido a la nación. Sin embargo, el verdadero centro de atención siempre fue el discurso de Catherine. Cuando se anunció su nombre, los aplausos resonaron en la sala abovedada. Catherine se levantó con tranquilo aplomo. Su vestido marfil contrastaba luminosamente con los tonos más oscuros de la sala, llamando la atención sin esfuerzo. Al subir al estrado, su porte mostraba una fuerza tranquila, una serenidad impregnada de determinación. Hizo una pausa, dejó que se hiciera el silencio y ofreció al público una sonrisa cortés antes de dejar sus notas sobre el atril. Las primeras palabras fueron las que todos esperaban: expresiones de gratitud, reconocimiento a los organizadores y elogios a las causas homenajeadas. Su voz era firme, clara y perfectamente adaptada a la acústica de la sala. Los camarógrafos se movieron ligeramente para captarla desde múltiples ángulos, sabiendo que su imagen dominaría los titulares de mañana. En el palco real, Camilla estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, asintiendo de vez en cuando con expresión tranquila. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Cuando Catalina pasó de las formalidades al núcleo de su discurso, su tono se suavizó, pero con una profundidad que hizo que el público se inclinara hacia adelante. Habló del significado del servicio, de la integridad, que no vacila ante la presión, y del liderazgo que antepone los demás a uno mismo. No hubo acusación en sus palabras, pero la elección de la frase fue lo suficientemente precisa como para suscitar murmullos entre los invitados. En el palco real, Camilla se movió ligeramente, sus ojos fijos en Catherine, con una intensidad que contradecía su compostura exterior. Ya fuera por diseño o por instinto, la princesa de Gales había empezado a tejer un mensaje que resonaba más allá de la página impresa. Era sutil, pero en una sala llena de personas familiarizadas con los matices de la vida real, era imposible no percibirlo. El aire parecía ahora más pesado, como si todo el mundo fuera consciente de que ya no se trataba de un discurso real más. Algo mucho más significativo se desarrollaba ante sus ojos. Un discurso que nadie esperaba. El cambio fue casi imperceptible al principio. La voz de Catherine conservó su serena calidez, pero el peso de sus palabras se hizo más profundo. Ya no leyó sus notas, sino que miró brevemente hacia abajo antes de mirar directamente al público. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en los veteranos de las primeras filas, en los trabajadores benéficos que habían dedicado su vida al servicio, y luego por un momento fugaz en el palco real donde se sentaba Camilla.
Habló de la confianza, describiéndola como la base de cualquier institución duradera. Sin confianza, dijo, los muros se desmoronan por muy grandes que parezcan. Su tono no era tajante, pero el mensaje transmitía una fuerza silenciosa del tipo que no puede despreciarse como un simple comentario. Las cámaras captaban cada palabra y en las salas de control entre bastidores, los productores intercambiaban miradas intuyendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El público permaneció en absoluto silencio con la atención fija en la princesa. Ella continuó hablando de la responsabilidad no como una carga, sino como un honor para quienes ocupan puestos de influencia. Explicó que era la única manera de garantizar que quienes sirven al público sigan siendo dignos de su puesto. Se refirió a la historia señalando que quienes habían dejado una huella duradera en la nación no eran recordados solo por sus títulos, sino por su inquebrantable dedicación a la verdad y la justicia. En el palco real, la expresión de Camilla se había tensado, su sonrisa aún presente ya no llegaba a sus ojos. El rey Carlos se movió ligeramente en su asiento con las manos apretadas en el borde del reposabrazos. La tensión entre el escenario y el palco era invisible para la mayoría de los espectadores en casa, pero los que estaban en la sala podían sentirla. Las palabras de Catalina no estaban cargadas de acusaciones, pero su dirección parecía innegable. Continuó hablando de unidad, instando a que los lazos entre las personas se fortalecieran mediante la honestidad y no se debilitaran por el interés personal. Su voz se hizo más firme con cada línea, como si supiera que su mensaje estaba llegando exactamente a su destino. Unas filas más atrás, los periodistas garabateaban notas furiosamente intuyendo ya el titular que elaborarían antes de que acabara la noche. Cuando empezó a concluir, había una energía silenciosa en la sala, la que sigue a momentos de rara autenticidad. Catherine dio las gracias a los asistentes por su incansable trabajo y por defender unos valores que en sus palabras nunca deben comprometerse por conveniencia o beneficio personal. Su última frase, pronunciada con una calma inquebrantable, arrancó un largo y mesurado aplauso que pareció arreciar entre el público antes de desbordarse en el palco real. Camilla se unió al aplauso moviendo las manos al ritmo de la música, pero sin apartar los ojos de la princesa. Eran aplausos, pero no calidez. En ese momento quedó claro para todos los que prestaban atención que algo había cambiado en el equilibrio de la velada. Lo que iba a ser una ceremonia se ha convertido en una declaración, y sus implicaciones no han hecho más que empezar. La sala se paraliza. Por un momento, tras las últimas palabras de Catherine, los aplausos tienen un peso extraño. Fue entusiasta, incluso admirativo, pero con la conciencia tácita de que todos acababan de presenciar algo más que un discurso ceremonial. Los operadores de cámara se movieron instintivamente para captar imágenes de reacción. Sus objetivos captaron a veteranos que se ponían en pie, a trabajadores de organizaciones benéficas que intercambiaban miradas de aprobación y a dignatarios extranjeros que asentían con comedido respeto. Luego se posaron en el palco real. Las manos de Camilla aplaudieron suavemente, pero su postura era rígida. El leve descenso de sus labios dijo más de lo que podría haber pretendido. Su mirada era firme, clavada en Catalina, como si tratara de leer sus verdaderas intenciones. A su lado, el rey Carlos se inclinó hacia adelante como si estuviera dispuesto a hablar con su esposa, pero en lugar de ello, permaneció quieto dejando que los aplausos los invadieran. A su alrededor, otros miembros de la familia real mantenían las expresiones cuidadosamente neutras que habían perfeccionado tras años de apariciones públicas, pero sus ojos delataban curiosidad, incluso inquietud. La propia sala pareció contener la respiración en los segundos que transcurrieron entre el final de los aplausos y el comienzo del siguiente punto del programa. El maestro de ceremonias regresó al escenario con una cortés sonrisa, agradeciendo a la princesa de Gales su emotivo discurso e invitando a la orquesta a prepararse para la siguiente actuación. Su voz era cálida, pero no cabía duda de que dirigió una breve mirada al palco real antes de proseguir. Entre bastidores, el ambiente era distinto. Los productores y los coordinadores del evento intercambiaron comentarios rápidos y en voz baja. Uno susurraba que Catherine se había salido del guión, mientras que otro insistía en que solo había cambiado el énfasis, nada más. La verdad estaba en algún punto intermedio, pero el efecto era innegable.
El programa continuaba, pero el corazón de la velada se había alterado. Entre el público los susurros empezaron a extenderse. Los invitados se inclinaron hacia sus vecinos murmurando preguntas que no encontraban respuesta. Algunos vieron en el discurso un recordatorio elegante, aunque mordaz, de los valores que en su opinión se han ido perdiendo en la vida pública. Otros lo interpretaron como una crítica apenas velada, dirigida a alguien sentado a escasos metros del orador. Para quienes entendían las sutiles corrientes de la vida real, la posibilidad de esto último era demasiado fuerte como para descartarla. Catalina regresó a su asiento con el mismo aplomo que había mostrado al subir al estrado. Sonrió cortésmente a los que se cruzaban con ella e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento por los aplausos que persistían en algunos rincones de la sala. Cuando ella se sentó junto al príncipe Guillermo, él se inclinó ligeramente con expresión tranquila, pero ojos atentos. Lo que pasó entre ellos fue silencioso, y quizás fue intencionado. La orquesta comenzó a tocar sus ricas notas llenando el espacio, pero la calidez anterior se había enfriado en algo más quebradizo. Los invitados se distrajeron de la música y volvieron a pensar en las palabras de Catalina. Incluso aquellos que no tenían nada que ver con la política palaciega percibieron la gravedad del momento. Ya no era solo una velada de deberes reales. Algo había cambiado bajo la brillante superficie, y era solo cuestión de tiempo que las ondas se convirtieran en olas. Tras las líneas del discurso. Mientras la música seguía sonando y el público intentaba reincorporarse al programa de la velada, los que mejor conocían a la familia real no podían dejar de repetir en sus mentes las palabras de Catalina. No era el tipo de discurso que pudiera descartarse como una inocente retahíla de galanterías. Cada frase cuidadosamente elegida había sido deliberada casi como los hilos de un tapiz cuyo dibujo solo podían reconocer ciertos ojos. En los silenciosos rincones de la sala, los invitados más cercanos a la monarquía intercambiaban miradas cómplices. Algunos recordaron la recepción benéfica del año anterior en la que empezaron a surgir rumores de tensión entre Catalina y Camilla. En aquel momento, habían sido fáciles de descartar como chismes exagerados. Ahora, con el tono sutil pero inconfundible del discurso de Catalina fresco en sus oídos, esos susurros se sentían menos como especulación ociosa y más como señales de alerta temprana. La tensión entre las dos mujeres nunca había sido pública, pero los enterados la habían descrito a menudo como un choque de enfoques más que como una hostilidad abierta. Catalina era meticulosa, arraigada en un sentido del deber que en su opinión requería claridad moral y mano firme. Camilla, aunque capaz por derecho propio, a menudo favorecía un estilo más pragmático que algunos consideraban oportunista. Sus diferencias rara vez se manifestaban en público, pero cuando lo hacían quedaban ocultas bajo capas de cortesía. Esta noche esas capas parecían más finas que nunca. Los observadores y comentaristas de la realeza analizarían más tarde cómo Catalina había anclado su discurso en torno a conceptos como la confianza, la integridad y el liderazgo. Señalaban que sus ejemplos favorecían a quienes se habían mantenido firmes bajo el escrutinio y habían evitado el beneficio personal a costa de la institución. Era sutil, pero para cualquiera que conociera las recientes controversias en torno a Camilla, las implicaciones eran lo bastante agudas como para cortar. Entre bastidores, los miembros del equipo de Catalina intercambiaban silenciosos asentimientos. Sabían que el discurso era fuerte, pero la resonancia en la sala había superado todas las expectativas. Un ayudante susurró que la propia Catherine había decidido ciertas ediciones pocas horas antes del acto. Si eso era cierto, entonces las líneas que habían causado más murmullos habían sido una elección deliberada hecha en el último momento. En el palco real la compostura de Camilla permanecía intacta en apariencia, pero la tensión en sus hombros contaba otra historia. Se inclinó hacia un asistente de alto rango y murmuró algo sin apartar la vista del escenario. El asistente asintió rápidamente y garabateó una nota. El rey Carlos, por su parte, pareció percibir la corriente subterránea, pero no intervino, sino que se concentró en el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Entre los invitados, el efecto fue inmediato. Las conversaciones que podrían haber girado en torno a la próxima gira de la orquesta
o a los hitos benéficos que se celebraban ahora volvían al discurso. Algunos lo consideraron un refrescante momento de sinceridad en el seno de la monarquía. Otros lo vieron como una peligrosa grieta en la imagen de unidad que la familia real se esforzaba tanto por mantener. Cuando comenzó el siguiente segmento, la sala había recuperado su ritmo cortés, pero bajo los aplausos y las sonrisas refinadas la pregunta persistía. ¿Era esta la forma en que Catalina lanzaba una advertencia o era el primer paso hacia algo mucho más público? La lucha pública de Camilla por mantener la compostura. A medida que avanzaba el programa, la presencia de la reina Camilla en el palco real se convertía en su propio espectáculo silencioso. Para el ojo inexperto, parecía serena con la postura erguida y las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo cuando no ofrecía un aplauso cortés. Sin embargo, para aquellos acostumbrados a leer las sutiles señales del lenguaje corporal de la realeza, había indicios de que la velada había pasado factura. El suave golpeteo de sus dedos contra el reposabrazos, la ligera tensión alrededor de su boca y la forma en que sus ojos se detuvieron en Catalina, más de lo necesario, todos daban a entender un malestar latente. Catalina, sentada unas filas más allá con el príncipe Guillermo, no mostraba ningún signo externo de incomodidad. Se relacionó cordialmente con los invitados que estaban a su lado asintiendo y sonriendo durante las actuaciones en curso. Era como si hubiera pronunciado su discurso, aceptado su acogida y seguido adelante sin pensárselo dos veces. Aquella calma solo parecía magnificar la lucha de Camilla por parecer indiferente. De vez en cuando los operadores de cámara se acercaban al palco real para hacer una toma de reacción. Estos momentos fugaces pusieron a Camilla bajo una especie de foco que no podía controlar. Mantuvo la sonrisa educada que se esperaba de ella, pero era frágil. Una vez, durante una ovación de pie por una actuación musical, sus aplausos empezaron un segundo más tarde que los de los demás. El retraso fue pequeño, casi imperceptible, pero no pasó desapercibido a los agudos ojos tanto del público en la sala como de los millones de espectadores en casa. El rey Carlos se inclinó hacia ella en un momento dado murmurando algo destinado a romper su tensión. Asintió con la cabeza aunque sus ojos no se ablandaron. Ya fuera por orgullo, irritación o una mezcla de ambos, estaba decidida a no mostrar más de lo necesario. Sin embargo, había un peso inconfundible en su presencia, como si fuera consciente de que cada movimiento que hacía se medía en función de las palabras anteriores de Catherine. En las filas cercanas, algunos miembros de la realeza intercambiaron miradas cautelosas. Sabían lo rápido que un pequeño momento podía convertirse en una conversación nacional. Un intercambio cortante, una sonrisa incómoda, o incluso la insinuación de distancia pueden convertirse en semanas de especulaciones. Esta noche tenía todos los visos de serlo. Camilla trató de serenarse concentrándose en el programa, aplaudiendo a los artistas y entablando conversaciones triviales con los que estaban sentados cerca de ella. Sin embargo, cada vez que el maestro de ceremonias mencionaba el nombre de Catherine, su expresión se congelaba durante una fracción de segundo antes de volver a su ensayada calidez. El contraste entre las dos mujeres era marcado. Una parecía tener la naturalidad de alguien cuyas palabras habían llegado exactamente a su destino. La otra parecía esforzarse por evitar que cualquier rastro de reacción se deslizara a través de la máscara. A medida que se acercaba el aplauso final de la velada, Camilla enderezó los hombros y se preparó para abandonar la sala con la misma elegancia con la que había entrado. Pero en una sala llena de gente que había sentido la tensión sabía que el recuerdo que definiría la noche no sería la música, los discursos o la grandeza del escenario. Sería el intercambio tácito entre dos mujeres cuya rivalidad acababa de desarrollarse bajo las luces más brillantes. La prensa se hace eco. Cuando la comitiva real se alejó del Royal Albert Hall, el momento ya se repetía en las redacciones. Las imágenes del discurso de Catalina, especialmente las secciones sobre confianza y responsabilidad, se habían recortado y subido a las redes sociales en cuestión de minutos. Internet ha hecho lo que siempre ha hecho mejor. Congeló en el tiempo los momentos más cargados de la noche e invitó al mundo a examinarlos fotograma a fotograma. En los estudios de televisión, los productores se apresuraron a reorganizar sus órdenes de emisión. Comentaristas políticos, biógrafos de la realeza y expertos en relaciones públicas
fueron convocados con poca antelación. La cobertura inicial fue cortés, destacando la elegancia y claridad del discurso de Catalina. Pero a medida que avanzaba la noche, el tono empezó a agudizarse. Empezaron a circular imágenes de Catalina hablando y Camilla reaccionando con pies de foto, en los que se preguntaba si la princesa acababa de reprender veladamente a la reina consorte. Los tabloides no perdieron el tiempo. Al amanecer, las primeras ediciones ya estaban en las imprentas. Uno de los titulares se preguntaba si el discurso era un recordatorio real o un reproche real, mientras que otro era menos sutil, declarando audazmente el juego de poder público de la princesa Catalina. Los grandes periódicos adoptaron un enfoque más comedido, centrándose en los temas del discurso, pero entretejiendo el análisis de los conocedores de la realeza que insinuaban tensiones de larga data. En las redes sociales el público tomó partido. Se compartieron fragmentos de las frases más impactantes de Catalina con pies de foto que la elogiaban por decir la verdad al poder. Otros la acusaron de romper el código real tácito de unidad por encima de todo. Los hashtags fueron tendencia durante la mañana, algunos celebrando su aplomo, otros defendiendo a Camilla y sugiriendo que la prensa estaba fabricando una disputa. En cuestión de horas, lo que había sido una velada de celebración cultural se había convertido en un tema de conversación nacional. Dentro del palacio, el equipo de comunicación ya estaba trabajando a toda máquina. Su tarea era restar importancia a cualquier noción de división. Se prepararon declaraciones cuidadosamente redactadas elogiando el evento y sus causas benéficas sin hacer referencia a ninguna tensión percibida. Se publicaron fotografías selectas en las que Camilla aparecía sonriendo afectuosamente durante la velada, con pies de foto que destacaban el éxito de la noche. Sin embargo, aunque el palacio trató de encauzar la historia, los comentaristas reales siguieron alimentando la intriga. Antiguos ayudantes aparecieron en la televisión matutina hablando con frases cuidadosas pero reveladoras sobre cómo Catalina siempre había sido intencionada con sus palabras. Recordaron a los telespectadores que todos los discursos reales pasaban por varias fases de redacción y aprobación, por lo que la sugerencia de que sus comentarios eran imprevistos y poco probables. La implicación era clara: fuera lo que fuese lo que Catalina había querido decir, había querido que se oyera. Para Camilla, el día supuso un nuevo tipo de escrutinio. Los blogs de moda que antes dedicaban espacio a su elección de vestido, ahora hablaban de la rigidez de sus expresiones. Expertos en lenguaje corporal fueron citados en entrevistas, señalando los sutiles cambios de postura durante el discurso. Incluso sus aplausos tardíos durante una de las actuaciones se convirtieron en objeto de análisis y circularon por internet vídeos a cámara lenta. Al final del día, la historia había ido más allá de la especulación. Se había convertido en un relato de contrastes. Catalina, la princesa de Gales equilibrada y con principios, y Camilla, la reina consorte, experimentada pero visiblemente inquieta. Era una historia que el palacio temía porque no se basaba en escándalos o rumores, sino en imágenes y palabras que se habían emitido ante millones de espectadores. Lo que nadie podía predecir aún era hasta dónde llegarían las ondas de aquella noche. Para Catalina el discurso había sido sobre valores, para Camilla había sido sobre la percepción, y en el reino de la realeza, la percepción a menudo importa más que cualquier otra cosa. Control de daños en palacio. A la mañana siguiente, los pasillos de palacio bullían con el zumbido suave pero urgente del control de daños. Los ayudantes se movían de un despacho a otro con rapidez, aferrados a carpetas y tabletas con expresión de saber que cada minuto era importante. En el ala de comunicación, un pequeño equipo se había reunido antes del amanecer. Ya habían revisado la cobertura rodeando los titulares más destacados y señalando los clips virales. La tarea era sencilla en teoría, pero casi imposible en la práctica. Contener una narración que ya se había deslizado más allá de los muros de palacio. La primera prioridad era emitir una declaración que redirigiera la atención. El borrador hacía hincapié en los éxitos benéficos de la velada, elogiando a todos los oradores y artistas sin destacar a Catherine. El objetivo era que el acontecimiento fuera el centro de atención y no la tensión percibida entre sus dos invitados más destacados. Pero el equipo sabía que las palabras no bastarían.
Empezaron a seleccionar imágenes de la velada eligiendo fotografías en las que Camilla aparecía sonriendo afectuosamente y dialogando con los invitados con la esperanza de contrarrestar los fotogramas fijos que se diseccionaban en Internet. A puerta cerrada las reuniones se volvieron más delicadas. Los altos cortesanos se reunieron con el rey Carlos para informarle de la tormenta mediática. Escuchó atentamente con el ceño fruncido y las manos cruzadas sobre la mesa pulida. Aunque era consciente de la fascinación del público por la dinámica de la realeza, la velocidad a la que esta historia había cobrado fuerza era preocupante. Para la monarquía incluso la percepción de discordia podría erosionar la cuidadosa imagen de estabilidad que se había cultivado durante décadas. Camilla también asistió a la reunión con una actitud exteriormente tranquila. Rechazó algunos de los titulares por exagerados, insistiendo en que la prensa estaba dando demasiada importancia a un simple discurso. Pero en la sala se percibía un trasfondo de frustración. No era solo el contenido de las palabras de Catherine lo que le molestaba, sino la forma en que el público había adoptado tan rápidamente una interpretación que la arrojaba bajo una luz desfavorable. Ella no era ajena a las críticas, pero esto era diferente. No se había desarrollado en las sombras de los cotilleos, sino bajo las brillantes luces de un acontecimiento nacional televisado. Catherine, mientras tanto, estaba a kilómetros de distancia, participando en una visita programada a un hospital infantil. Llegó sonriente hablando con los jóvenes pacientes y sus familias su calidez genuina y no forzada. Las cámaras la captaron arrodillada junto a la cama de un niño sosteniendo una pequeña mano, escuchando atentamente historias sobre la escuela y sus libros favoritos. La visita figuraba en su agenda desde hacía semanas, pero a los ojos de la opinión pública pareció casi una continuación deliberada de los valores de los que había hablado la noche anterior. Cada fotografía de la visita al hospital reforzaba la imagen de una figura compasiva y de principios amplificando aún más el contraste que el palacio se esforzaba por diluir. De vuelta a la sede, el equipo de comunicación empezó a informar en voz baja a los periodistas de confianza. El mensaje era coherente, no había enemistad, y cualquier indicio de rivalidad era una creación de los medios de comunicación. Se fomentaron las historias que destacaban el compromiso compartido de ambas mujeres con las causas que apoyaban. Fue una estrategia diseñada para crear suficiente ruido como para difuminar las aristas más agudas de la narrativa. Aún así, el palacio comprendió que la memoria pública no se borra fácilmente. Las imágenes del discurso de Catalina y las reacciones de Camilla permanecerían en línea listas para resurgir cada vez que volviera a surgir el tema de las relaciones reales. Por el momento, la atención se centró en capear el temporal con una escalada mínima. Sin embargo, en la mente de quienes estaban detrás de las puertas de palacio, el acontecimiento había dejado una marca que ninguna declaración o foto podría deshacer por completo. El delicado equilibrio entre imagen y realidad se había puesto a prueba, y todos sabían que el próximo compromiso público de ambas mujeres sería observado con más atención que nunca. La inquebrantable determinación de Catalina. Mientras la maquinaria de palacio trabajaba para estabilizar el barco, Catalina seguía tranquilamente centrada en su propio camino. Era consciente de la tormenta mediática que se arremolinaba en torno a su discurso, pero se comportó con el mismo ritmo tranquilo que había definido su vida pública. Para sus allegados estaba claro que no tenía ningún interés en aclarar, retractarse o suavizar sus palabras. El mensaje que había transmitido en el Royal Albert Hall había sido intencionado, y una vez pronunciado no veía razón alguna para diluir su significado. Después del acto dedicó el día a la clase de compromiso que más valoraba. En su visita a un programa artístico comunitario en un barrio modesto, llegó sin hacer ruido, y saludó al personal y a los voluntarios como si los conociera desde hacía años. Los niños se reunieron a su alrededor sosteniendo dibujos hechos a mano, y ella se agachó para ver cada uno de ellos. Los fotógrafos estaban allí, por supuesto, pero Catherine parecía moverse como si fueran invisibles, plenamente presente con la gente que tenía delante. Los observadores observaron que Catherine no evitaba las preguntas sobre el acto, pero tampoco las invitaba. Cuando un periodista le preguntó por su discurso a la salida del centro comunitario, ella esbozó una sonrisa comedida
y respondió que era un honor hablar de valores que creía importantes para todos los que trabajan en el servicio público. No hubo mención alguna a Camilla, ni atisbo de controversia, solo el refuerzo constante de los temas que habían encendido la noche. En privado recibió discretas palabras de apoyo de personas del círculo real que, aunque se cuidaron de no expresarlo públicamente, admiraban su voluntad de abordar principios que a menudo quedaban sin expresar. Un alto cargo retirado de la vida activa desde hacía tiempo le envió una nota manuscrita en la que la elogiaba por recordar a la nación la brújula moral que debe guiar el liderazgo. Catherine lo leyó en su estudio, lo guardó en un cajón y volvió a su planificación de los compromisos de la semana siguiente. Su confianza pareció crecer en los días siguientes. Cada aparición pública era una oportunidad para anclar su imagen, no en los titulares de una sola noche, sino en un patrón constante de servicio y autenticidad, donde otros se habrían retirado ante la tensión palaciega. Catherine se volcó en el trabajo haciendo sentir su presencia no a través de refutaciones o entrevistas, sino con acciones que hablaban por sí solas. Incluso quienes no estaban de acuerdo con sus palabras empezaron a reconocer que era inquebrantable. La narrativa que la había pintado como un desafío a la unidad real comenzó a evolucionar hacia algo más complejo, una figura dispuesta a hablar con valentía silenciosa y luego resistir la tormenta sin inmutarse. Para Catherine, no se trataba de ganar un concurso de percepción. Se trataba de vivir en consonancia con los valores de los que había hablado tan claramente, sabiendo que la fuerza de esas convicciones podría superar el ruido de cualquier controversia. El cambio en la percepción pública. En las semanas siguientes, las repercusiones de aquella noche en el Royal Albert Hall no se disiparon tan rápidamente como el palacio hubiera esperado. En cambio, se asentaron en la conciencia pública, remodelando las opiniones de un modo que no podía deshacerse fácilmente. Lo que en un principio se había considerado un momento de posible discordia real, empezó a tomar la forma de un tranquilo punto de inflexión. Las conversaciones sobre Catalina pasaron de la admiración por su gracia y estilo a un respeto más profundo por su voz y la convicción que había detrás de ella. Los sondeos de opinión pública, aunque no oficiales, empezaron a aparecer en la prensa, mostrando un notable aumento del apoyo a la princesa de Gales. Muchos consideraron su discurso como un raro ejemplo de una figura real que hablaba de principios con una claridad moral a menudo ausente de las ceremonias. Los comentaristas señalaron que Catalina había conseguido tocar temas delicados sin citar nombres, una habilidad que le permitía negar la verdad y causar impacto. Esta sutileza no hizo sino realzar su reputación de figura inteligente y de fuerza tranquila. Para Camilla, sin embargo, el suceso había dejado una huella innegable. Aunque sus partidarios defendieron su papel y tacharon la polémica de extralimitación mediática, las imágenes de su reacción a las palabras de Catalina siguieron resurgiendo. Aparecieron en artículos en Internet, en debates televisados y en el incesante ajetreo de las redes sociales. Cada vez, la narrativa se inclinaba hacia la idea de que la reina consorte había sido sorprendida con la guardia baja su compostura, vacilando bajo la mirada de la nación. En el interior del palacio, se percibía que algo intangible había cambiado. La influencia de Catalina, ya de por sí fuerte, parecía crecer de un modo que no se medía fácilmente con títulos o funciones oficiales. Su capacidad de conectar con el público, de inspirar lealtad y admiración, sin forzar, le daba una presencia que no podía fabricarse. No era solo el resultado de un discurso, sino de años cultivando la confianza a través de la coherencia y la sinceridad. Incluso los medios de comunicación internacionales empezaron a situarla como figura central del futuro de la monarquía. Los artículos de los periódicos extranjeros la elogiaban como una royal moderna, que entendía el equilibrio entre tradición y relevancia. Contrastaron su mesurada dignidad con las imágenes más polémicas de Camilla de aquella noche, profundizando la división en la percepción pública. Cuando se anunció el siguiente gran compromiso real, el interés por ver a Catalina y Camilla juntas de nuevo era intenso. El público quería saber si el aire entre ellas se había aclarado o si la tensión subyacente volvería a ser visible. Por el momento, Catalina no parecía inmutarse por las especulaciones
y seguía adelante con el mismo paso firme que había mantenido tras las secuelas. El acto del Royal Albert Hall se había planeado como una celebración del patrimonio y el servicio. Terminó como un momento de redefinición silenciosa pero inconfundible. A los ojos del país, Catalina había entrado en un nuevo espacio, uno en el que sus palabras tenían tanto peso como su presencia, y en el que incluso la reina consorte podía quedar a la sombra de su determinación. La noche en el Royal Albert Hall debía ser una página de la historia de unidad de la monarquía, pero se convirtió en algo mucho más decisivo. El discurso de Catalina, pronunciado con elegancia y precisión, no solo conmovió a la sala, sino que transformó la percepción pública de su papel. Para Camilla, la velada perduró como un momento en el que su